Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy un programa muy especial. Sin duda, los saldos del pasado proceso electoral, como evidentemente tenía que suceder, hay quienes ganaron, hay quienes perdieron, hay quienes ganando pierden, hay quienes pierden ganando, porque desde mi punto de vista la política es así, nunca se gana todo ni se pierde todo. Son experiencias y vivencias que se viven, el trato con la gente, todo lo que hace una campaña interesante. Y en esta ocasión tengo el honor de recibir aquí en Regeneración y en RC Multimedios para este programa de Sin Censura a la diputada electa Aide Reyes, del Distrito 17 por el Partido Morena. Bienvenida, Aide. Muchísimas gracias, licenciado Raúl, por esta invitación. Bienvenida. Voy a presentar a mi hermano José Antonio Hernández Fraguas, candidato también a diputado federal. Bueno, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Claro, por favor, sí. Pero recíproco, en este caso, candidato a diputado federal, aquí es diputado local, José Antonio Hernández Fraguas por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, que le dio muchos votos, el Partido Acción Nacional, mi hermano José Antonio Hernández Fraguas. Gracias, Raúl, qué gusto nuevamente estar aquí Sin Censura, muchas gracias. Y otro gran amigo que también le tenemos un aprecio y un respeto, un panista de corazón salvaje, Carlos Moreno. Bienvenido, Carlos. Raúl, con gusto. Azul, aunque suframos todos los que le vamos al PAN, le vamos al Cruz Azul, pero bueno, ya somos campeones. ¿Pero qué no ya lo compró el hijo del presidente del Cruz Azul, dijeron? No, bueno, ¿no? Mira, del PAN también dicen muchas cosas y aquí seguimos. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar con las damas, si les parece bien. Aide, una gran experiencia seguramente la campaña. ¿Qué te deja? ¿Qué esperas? ¿Qué crees que puedas aportar en el contexto de las condiciones políticas de nuestro Estado, del país, como legisladora? Por favor. Gracias. Primero, ¿qué nos deja? Creo que no nada más a mí, sino a todos los que participamos en esta contienda electoral, tanto a nivel local como a nivel federal, que las características de esta campaña nos aportan lo que la gente está pensando. Es decir, otras elecciones han sido de personajes y se han guiado mucho por si una persona es más popular que otra y así, pero el país está ahorita en un contexto en que fue un contraste de proyectos. Y en el caso de Oaxaca, al menos la mayoría se inclinó hacia el proyecto de Morena y pues otras propuestas no fueron favorecidas. En el caso de otros estados no fue así, ¿no? O sea, creo que el país sí, evidentemente hubo una gran mayoría Morena, pero no necesariamente quiere decir que toda la gente haya estado a favor de Morena. Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos nosotros desde Morena que observar. Y lo otro es que también tenemos que entender el proceso que está viviendo el país y que esto nos ha llevado a que los ciudadanos y las ciudadanas estén contrastando proyectos, ¿no? Y que digan, a ver, no se trata de quién me lo viene a decir, se trata de qué es lo que representa. Creo que eso fue lo que ganó en estas elecciones, al menos aquí en Oaxaca, y fue lo que a lo mejor en otros lugares no hizo que se ganara. Entonces, creo que es algo que todos los partidos y todos los actores políticos tenemos que revisar para entender el momento que está viviendo nuestra sociedad. Eso me parece a mí muy relevante. Ahora, ¿qué enfrentamos? Bueno, pues para el Congreso, pues te puedo hablar de propuestas legislativas, de varias cosas, pero creo que es muy importante también ver la coyuntura en la que va a entrar esta legislatura, que es pues acabando ya el sexenio de este gobierno actual y pues va a ser también la legislatura que va a recibir al gobierno entrante, y creo que eso es por demás importante, pues por dos cosas: uno, por los pendientes que hay de este gobierno actual, y también pues porque en este caso hay una expectativa alta de que el próximo gobierno del Estado sea un gobierno de Morena, al menos es lo que nosotros queremos y creemos, obviamente con todo rigor de humildad, no lo digo desde la arrogancia, sino porque los números claro nos llevan para allá, ¿no? Yo creo que hay que ser muy moderado también en ese sentido. No ser triunfalistas, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde Morena tengamos esa conciencia que tenemos que seguir todos los días trabajando por la conquista de la gente sin sentarnos en nuestros laureles de que tenemos ya una ola que nos va a llevar al triunfo, porque
pues tenemos que ser muy responsables. Lo que viene es muy importante, es el cambio de estafeta gubernamental y la legislatura va a jugar un papel principal en esto. Claro, siempre el Congreso es una caja de resonancias de todos los temas que están en el debate. José Antonio, ¿satisfecho? Digo, aún cuando no ganaste la elección, sí, pero claro, ¿satisfecho? Claro, mira, satisfecho, contento. A ver, déjame decirte primero que yo estoy convencido que la democracia necesita demócratas. Y como demócrata, pues estás preparado para ganar, para perder, para competir. Y en ese sentido, pues con toda responsabilidad, nosotros asumimos que la suma de los votos no nos fue favorable. Y que en ese sentido, pues hay que reconocer con toda prudencia, con responsabilidad y con un compromiso también muy claro, que, no alcanzamos el objetivo de llegar a la Cámara de Diputados Federal. Pero como la democracia necesita demócratas, los demócratas debemos saber perder y también deben saber ganar. Y a mí me parece que en este caso concreto no hemos vivido eso específicamente. Y voy a hacer una referencia muy clara. De repente asumir como que yo obtuve todo, cuando formas parte de un fenómeno, yo sí creo, Aide, que hay una ola importante, y más en nuestro estado, que hay una ola que está votando y arrasando en favor de Morena. Pero cuando tú crees que gracias a esa ola, como le sucedió a quien hoy es diputado electo y fue mi contrincante, Benjamín Robles Montoya, cuando tú crees que eso te hace ser un personaje triunfador, a mí me parece que es poco objetivo. Porque si la elección, y obviamente lo hubiera, no existe, pero si la elección hubiera sido entre José Antonio Hernández Fraguas y Benjamín Robles Montoya, lo hubiéramos ganado 5-1, 6-1. Esa es la realidad. Benjamín estuvo promoviendo el voto exclusivamente por el PT y decía, vota solo PT. Y fíjate, perdón que te interrumpa, porque yo estuve revisando estadísticas y creo que el PT a Benjamín solo le dio como 8,000 votos. Cerca de 8,000 votos. Y lo demás viene de Morena. De Morena. De Morena, 70 y tantos mil votos que obtiene de Morena. Y en ese sentido creo que debería de haber un poco más de humildad y más de compromiso. Porque durante la campaña nosotros estuvimos cuestionando, no con el ánimo de lastimar ni mucho menos, estuvimos cuestionando decisiones que se han tomado en la Cámara de Diputados Federal y que fueron avaladas con el voto del actual diputado que ahora se reelige, o avaladas también con su ausencia a veces. Y son decisiones que han afectado y que han traído consecuencias graves al país. En ese sentido, creo que más allá de la soberbia del triunfo, más allá de sentirte un personaje histórico por los resultados que obviamente no tienen mucho que ver con tu propio esfuerzo, más allá de eso creo que habría que pedirle a quien ganó esta contienda un compromiso claro con las oaxaqueñas y con los oaxaqueños, un compromiso con la verdad, un compromiso con las mexicanas y los mexicanos, y que pensemos todos en que el próximo Congreso Federal es vital para la construcción del futuro de nuestro país. Y en ese sentido, pues exigirle que se actúe con responsabilidad y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de Pero tú satisfecho con tu campaña. Yo satisfecho, contento, tuvimos muy buenos resultados, el apoyo del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, hicimos una alianza importante, significativa, caminamos, fuimos bien recibidos, tuvimos una muy alta votación, que en otras condiciones también nos hubiera reflejado más que suficiente para el triunfo. Pero bueno, los números ahí están, así nos los dicen, yo estoy contento, estoy satisfecho con lo que hicimos y por supuesto siempre comprometido a seguir dando el esfuerzo por Oaxaca. Ahora, es muy interesante lo que los dos, Aide y tú, Toño, están planteando, que es precisamente la visión de cómo se constituyó precisamente el debate. Tú hablas de dos visiones de proyectos, tú hablas de personalidades específicas. Yo le preguntaría a Carlos Moreno, para el PAN, ¿qué significa? Porque en este mismo contexto, por ejemplo, hay quienes plantean que Acción Nacional
tuvo una recuperación muy importante en la capital del país, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí había, incluso el día de la elección te pasaban, a mí me mandaron un mapita que decía, de este lado todas las que ganaron el PRI, PAN, PRD, que son los que pagan impuestos, y del otro lado los que se benefician de los impuestos, ¿no? Como quedó dividida la capital. Lo cierto es que la capital del país, y que desde los 90, es 100%, desde el 88, mejor dicho, porque dicho. En la elección de Carlos Salinas, yo me acuerdo, gana que todo el sistema se cayó porque los primeros votos que estaban llegando al conteo del Registro Federal de Electores, y lo digo con conocimiento de causa porque estaba yo en el registro ese día, yo era miembro de la Comisión Federal Electoral, pero ¿qué cosa es lo que hizo el maestro Bartlett en aquella ocasión? Montaron él se comprometió con los partidos. Bartlett, que era el secretario de Gobernación. Bartlett, el que es de Morena hoy. Sí, el director de la Comisión Federal. No. Bueno, en la vida hay mutaciones, hombre. En la vida hay mutaciones. Nada es eterno. Desde entonces le apagaban los focos, ¿no? Fíjate que él se comprometió la noche anterior con las dirigencias del Frente Democrático y con las del PAN, fundamentalmente, a que el mismo día de la elección habría resultados. Hoy eso casi es ya un punto lógico con el PREP. Claro. Y sobre todo con las condiciones de la modernidad tecnológica. Pero en el 88 era otro mundo. Entonces, creo que fue un error. Bueno, así me lo dijo. Celulares. No había nada. Sí, los resultados te llegaban o por teléfono o por un sistema como tipo telefónico que había en aquella época, Telepron o alguna cosa. Así, ¿no? Ándale, Telex, un cable que le y entonces, Óscar de la C, que era su coordinador de asesores, montó en una calle paralela a Gobernación el centro de recepción de votación, y de ahí les ofreció Bartlett a todos los partidos que conformaban la oposición, diríamos, en el tercer piso del Registro Federal de Electores de Insurgentes, montarles una oficina para que en una computadora fueran viendo los resultados, pero los filtraban primero en el alterno, ¿no? Entonces empezaron a llegar los primeros y pues, era obvio, los primeros resultados que iban a llegar eran los del DF, ¿no? Claro. Y Cuauhtémoc arrasó el Distrito Federal. De hecho, creo que ese es el punto de inicio. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se da otra circunstancia. Perdón que me esté extendiendo en este tema, pero es histórico. Ahí ese Congreso lo pudo haber perdido el PRI desde entonces, la mayoría, pero ¿sabes por qué no lo perdió? Porque en el Distrito Federal, que sobre todo es donde arrasó el Frente Democrático, no hubo candidato común, como fue el caso del ingeniero Cárdenas, que fue candidato común del PAR, del Frente Cardenista, del PMS, del PMS y del PPS, los cuatro partidos, más la disidencia de la corriente democrática, y fue un candidato único. Pero ya a nivel de distritos electorales, cada partido postuló a sus candidatos. Un error de estrategia política. Claro. Bueno, pero ¿sí? ¿Mande? O no, un error o no un error. Bueno, depende para quién y con qué cristal lo veas, ¿no? Para nosotros fue un éxito. Para el PRI fue un éxito. Pues si no hubieran perdido la mayoría en la Cámara, que les costó mucho trabajo además mantenerla, pero esa fue la última elección en la que el Estado tuvo el control total de los procesos electorales, porque toda la documentación llegaba a la Dirección Jurídica de Gobernación que dirigía Chema Morfín. Bueno, luego viene otros, fíjate, pero cómo son a veces también las circunstancias. El IFE 91. Exacto, ya de ahí viene la reforma del 89-90, la primera que se convoca, donde nace el IFE. Nace el IFE. Todavía con Gobernación al frente. Sí, no, ya no. Bueno, Gobernación convoca el 9 de enero, presidido por Fernando Gutiérrez Barrios, convoca una sesión donde se plantea el tema de la reforma electoral. Y es aprobada por consenso de todos. Ahí estaba Diego, ahí estaba Lozano Gracia. Bueno, él no era comisionado en la CFE, Luisa Chálvarez. Pero vamos, estaba el PAN, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Alcocer, todos ellos aprobaron. 97 gana la mayoría en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, es el primer jefe de gobierno, y de ahí para el Real, ¿no? ¿Y hoy qué sucede? Entonces, eso de alguna manera tiene un significado
en la elección. Por eso es que a quienes dicen Morena, el presidente, perdió 14 millones de votos, es lo que plantean estadísticamente a nivel nacional, pero también el PRI pierde todas las gubernaturas y en algunos estados prácticamente pues pierde todo. Entonces hay un contraste, creo yo, hay un contraste. ¿Qué opina Carlos Moreno como panista de cepa de lo que ha sucedido? Y me gustaría también pedirte tu opinión de algo que yo nunca me ha gustado, perdón que lo diga así, que es esa alianza derecha, izquierda, centro, etcétera. ¿Tu opinión? Ay, buenas preguntas. Claro que sí, mira, a ver, yo quisiera enmarcar un poco, retomando lo que dices en ese ambiente histórico, ¿qué pasó? Y yo creo que también un poco lo que dice Aide, qué dilemas hay, lo que dice Toño, qué circunstancias fueron dándose. Yo quisiera irme un poco más macro en este asunto y creo que hay cosas, entender efectivamente los mensajes que manda la ciudadanía. Y los mensajes, como bien ya señaló Aide, habla de algunos proyectos, sí, pero es parcial, no necesariamente equivocado, pero parcial desde su óptica y eso es válido, desde luego lo que dice Toño también, y lo que yo debo decir es de mi óptica, aunque intento ser un poco más general. ¿Qué mensaje se da y qué parece que es importante? Lo primero que hay que diría, el primer mensaje que yo digo que está mandando la ciudadanía es que quiere democracia y no quiere dictaduras ni un país de un solo hombre. A pesar de que pueda tener una mayoría en un momento dado alguien, ¿por qué lo digo? Porque a pesar de las amenazas, a pesar de la expresión clara de decir hay que aniquilar al INE, el INE se sostiene y demuestra que es una institución sólida, bueno, que diría que es uno de los ganadores. Y es uno de los ganadores. Y a mí me parece que eso es esencial. Las instituciones del Estado mexicano, desde el punto de vista constitucional, no solamente son el gobierno, son los organismos autónomos. Y un organismo autónomo que tiene una plena legitimidad y que la consolida hoy es el Instituto Nacional Electoral. Con todo y que no me gusta que sea nacional, amigo, está más federal por temas de centralismo, pero ese no es el tema ahorita. Lo que es importante es rescatar la autonomía del órgano electoral y que demuestra que no es necesario voltear al pasado, a Bartlett y al control del gobierno para hacer las elecciones, como es la tentación del presidente de la República y como lo anunció su vocero, el presidente de Morena, con toda claridad, que decía que había que aniquilar al INE. Creo que hay un mensaje muy claro donde la ciudadanía responde para ir a las mesas directivas de casilla, donde la ciudadanía sale a votar, donde las instituciones se ven consolidadas, donde la regla se aplica a pesar de que se bajan candidatos, inclusive aunque a la hija de Salgado Macedonio le dan los votos, eso ya es circunstancial, pero lo importante es que se hace respetar la ley a pesar del enojo del presidente, a pesar del enojo de Mario Delgado, a pesar de las amenazas contundentes de aquellos, y ahí sí, claro que hay distinción de proyectos. No necesariamente la respuesta de los votos es un mensaje a la ciudadanía. Hay un mensaje muy claro de los ciudadanos y las instituciones que dice, espérate, una cosa es que yo te dé los votos porque me interesa mantenerme en una determinada ideología o darte una determinada oportunidad, pero la oportunidad te la estoy dando yo. Tú no me estás haciendo ningún favor al darme una democracia. Y creo que ese es un mensaje que debemos aquilatar. El sostenimiento de las instituciones constitucionales por encima del capricho, la rabia del presidente y de la amenaza del presidente del partido mayoritario. Eso me parece a mí muy importante. Contrastante con la fortaleza de las instituciones autónomas constitucionales como es el INE, es el asunto de el contraste en cuanto a la ineficiencia del gobierno para enfrentar claramente de una manera institucional, constitucional e imparcial un proceso electoral y dejar de atender lo que verdaderamente le importaba como gobierno. Mira, a mí no me espanta que hagan de que de los programas sociales hicieron, operaron y esto, y que se los servidores de la nación, no es tema, eso es coyuntural y eso lo podemos dejar en el análisis coyuntural. Pero ¿qué es lo esencial que no atendió el gobierno como parte del Estado mexicano? La enorme ola de violencia que se da. No detienen al crimen organizado y el crimen organizado incide en el resultado de las elecciones y eso es muy grave, porque está por encima de la voluntad de los ciudadanos, está por encima del orden constitucional, está por encima de la ley y no está a la altura el gobierno de enfrentar ese tipo de circunstancias. 2, la enorme cantidad de candidatas y candidatos, y empezando aquí, también por Oaxaca, y ahí hay los 3 órdenes de gobierno, de personas que han perdido la vida, que perdieron la vida y que hoy parece que se nos olvida y como que le están haciendo como una noticia marginal, en lugar de ser uno de los puntos esenciales, porque además el mayor número de personas que fueron víctimas en este sentido fueron mujeres. Y fueron desde antes, durante y posterior a la contienda.
¿no? Candidatos y no candidatos. Yo te puedo estar hablando en el caso del PAN en Oaxaca, nuestra candidata Ivonne Gallegos ahí, en el caso de nuestro consejero estatal, don Leonardo Díaz, que está ahí, en el caso de los en Sonora, un acribillado en pleno volanteo donde está haciendo su campaña, está ahí. Esas cosas el gobierno no tuvo la capacidad de una respuesta contundente. Los gobiernos. Para poner ahí. El gobierno federal es el principal promotor, es el principal conductor de la política, a pesar de que efectivamente por razón de competencia puedan corresponder a distintas cuestiones, pero eso te deja con toda claridad que el abrazos y no balazos no es una situación sencilla, ni es una cuestión simplemente, y eso es lo que se deja mucho que desear en cuanto al orden que debe de existir en materia, y eso sí nos tiene que preocupar, porque a mí no me preocupa, inclusive ni siquiera voy a tirarme al piso en el sentido de que si utilizaron programas sociales, porque van a decir, ¿y qué tal cuando ustedes estaban? Y una serie de cuestiones. No es el tema es cómo las instituciones funcionan para que todos tengamos en plena libertad la posibilidad de ejercer nuestro voto. Y ahí sí está fallando las instituciones del Estado, y si quieres ponerlo así, los 3 órdenes de gobierno, pero hay un jefe, es cierto, hay 3 órdenes de gobierno, pero hay un jefe de Estado. Y el jefe de Estado se comportó como jefe de partido y como jefe de campaña. Y es ahí donde se está fallando, más allá del resultado que pueda tener. Entonces tenemos que ver los mensajes con claridad, qué mensaje están dando institucionalmente, qué mensaje está dando el jefe del Estado y de las instituciones de la República, qué mensaje están dando los jefes estatales, los jefes de Estado estatales, los gobernadores y los propios presidentes municipales para garantizar el derecho constitucional al voto. A mí me parece que esa es la otra reflexión que debemos poner si de verdad queremos estar señalando. Y finalmente, los resultados, pues como queramos verlo, el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Es muy claro, yo puedo decir cómo te fue, bueno, la alianza tuvo éxito o no tuvo éxito, efectivamente, si tú lo observas, tiene una mayoría relativa Morena también, sin embargo, ven alianzas, efectivamente, gana más de 100 distritos Morena en alianza, que yo no sé si hubiera podido ganarlas, pero también gana 60 distritos aproximadamente solo, o sea, hay una ponderación. El PAN, por su parte, gana solo más de 30 distritos y gana en coalición más de 60. ¿Qué quiere decir? A ver, que las alianzas electorales son instrumentos que los partidos tenemos en un momento dado para ir conjuntando y presentando oferta, posición ideológica, y que de alguna manera tú no puedes señalar que nuestra coalición es de perversión y la tuya es de santos, porque luego eso es lo que sucede, ni una o no tiene otra legitimidad. Creo que se pone que las reglas electorales del juego son importantes, ¿no? Y lo permiten además, la decisión es legal, y esto lo voy generando por lo que me dices, ¿cómo te sientes? Bueno, la decisión era legal, por supuesto que era legal, claro. Porque tú tienes que tasar la decisión no en función a lo que tú dices. Si tú me dices, oye, ¿quieres ir junto con el PRI? No, yo quiero solo ganar con el PAN, pues para eso soy, ¿no? En alguna ocasión lo comenté con Toño en otra plática que le decía, no, yo estoy de acuerdo que lleven a Cuauhtémoc Blanco al Mundial porque tiene que ganar, pero de eso a que tú me pides que yo le eche porras a la América hay una diferencia abismal. Entonces, válgame el ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir revisando esas partes. A ver, para que hagamos valer, aunque no es un congreso, el derecho de réplica. Aide. La verdad es que no me sentí aludida, entiendo que son expresiones... No, me refiero, no lo personal, sí, pero vamos, en el contexto político. Es que es lo que yo quiero repetir, o sea, es decir, tenemos que entender que el país también evoluciona y vive otros momentos, que estaríamos muy retrógradas y absurdos pensando que una sola persona puede venirle a imponer a toda la ciudadanía lo que va a pensar o lo que va a querer, tanto para su favor como a su contra, o sea, como para ser más objetivos en el análisis, porque pues la mesa es de análisis, más allá de debate político, esa es otra cosa. Creo que tenemos también que guardar la proporción de la humildad de rigor, que en el caso, por ejemplo, yo que vengo representando a Morena, debemos de tener. Sí, se ganó la mayoría aquí en Oaxaca, por ejemplo, en otros estados, también en otros lugares no, y habrá que revisar por qué. ¿Por qué? Pues mi análisis es ese, ¿no? Porque estamos viendo que a mucha gente le gustó el proyecto y mucha otra gente no se trató de quién va. Eso es algo que ahí puedo coincidir también con Pepe Toño, ¿no? Por supuesto, los candidatos y las candidatas aportamos a la oferta política, sin duda, ¿no? Aportamos o restamos, eso no tiene ninguna duda. Sin embargo, también había una tendencia, pues porque al menos aquí en Oaxaca había a favor. Ahora, en cuanto al tema de la violencia política que menciona Carlos, yo te puedo decir, yo he sido víctima de violencia política, ¿no?
O sea, y he puesto denuncias aquí en el estado de Oaxaca y no he visto una respuesta todavía a mis denuncias que fueron puestas en la Fiscalía del Estado. Entonces, hay una responsabilidad del Estado también como con la configuración estatal. No nada más podemos suscribir todo a eso, y no lo digo en una defensa porque el presidente es de mi partido, eso lo digo con toda objetividad porque yo lo he sido y no he visto que haya una defensa ni una acción específica. Incluso un grupo de mujeres participamos en tratar de buscar que nos dieran un mapa de riesgos, porque eso sí lo tiene en control el Estado y jamás lo obtuvimos. Entonces creo que hay que ser muy objetivo y puntual para hacer esos señalamientos, sobre todo muy responsable, porque hay gente que ha perdido la vida, hay gente como en mi caso fueron y me chocaron el coche. O sea, cosas que ya son graves porque son atentados físicos o a tus bienes o a tu persona, y entonces hay que ser muy responsable en ese sentido y sí tener pues la cautela de que los señalamientos sean objetivos también. Es decir, aquí hay una Fiscalía del Estado que debe de responder a eso. Aquí hay un gobierno estatal que recibió a las mujeres, pidiéndoles las mujeres que nos presentaran un mapa de riesgos, pidiéndoles a las mujeres que nos diera una estrategia de cómo íbamos a accionar en el momento que nos pudiéramos proteger entre nosotras, y la respuesta que iba a dar el gobierno a esto, simple y sencillamente, para empezar, el puro mapa de riesgos nunca llegó. Que creo que es algo muy sencillo de decir, que queríamos las candidatas, que si, por ejemplo, en mi caso, si yo iba a lugares como algunas agencias que son de riesgo en Yautepec y que yo solamente tuve que investigarlas por mi cuenta, porque a mí nadie de manera institucional me dijo, como lo exigimos, sabes que aquí está, pues no tuvimos ninguna respuesta, o como si a lo mejor tuve que investigar por mi cuenta si algún municipio como lo es Quiatoni está denominado como un foco rojo por ser amapolero, que no me consta, es un estudio que hizo Sedena, ¿no? Y que ahí está publicado en internet, y donde yo lo tuve que investigar para ver cómo me iba, pero ¿a quién le avisaba? Es decir, a la hora que vas a hacer tu campaña, tenías que avisar, pero ¿a quién? Si nunca nos dieron ni siquiera ese instrumento ni mecanismo. ¿A qué voy? Que hay que ser muy responsable con los señalamientos. Yo te lo digo pues porque yo lo viví personalmente. Seguramente ustedes también en su caso con sus candidatas, ¿no? Yo no creo, Ivonne fue a advertir, por ejemplo, unos 2 días antes, me parece, no sé cuándo quiso ya levantar una denuncia o la levantó, ¿no? Y luego, entonces, hay cosas que sí hay que ser muy responsables, porque más allá del debate político, tenemos que ser muy responsables con la sociedad, es decir, hoy gana Morena y gana de esta forma, pero no por eso yo sí lo digo como militante, y si me están viendo compañeros y compañeras, no por eso debemos sentir que tenemos esto para siempre. Debemos de estar a la altura de la expectativa de lo que tuvo la gente y ser muy responsables en nuestra conducta de lo que fuimos a promover. ¿Qué fuimos a promover? Fuimos a promover austeridad, fuimos a promover transparencia, fuimos a promover un gobierno honesto. Yo no vi en este caso que mencionabas el tema de los programas sociales. Los programas sociales, si a la gente le gustan, pues va a votar porque sigue un gobierno que es diferente a un Congreso, ¿sí?, que da programas sociales, o que se ha fijado en algunas características vulnerables de la sociedad para poder mirar hacia allá. ¿Qué hizo en cambio la coalición? Y hay que ser también muy objetivo en esto, yo lo criticaba mucho en campaña. ¿Cómo es posible que ni siquiera hayan sacado a nivel mercadológico, porque fue un tema mercadotécnico, una propuesta, una alternativa distinta a lo que ya tenían del pasado? Era todo llamar al pasado, era decir, te vamos a regresar Prospera, te vamos a regresar Seguro Popular, te vamos a regresar no sé qué, los programas que estaban antes, independientemente de la evaluación de si eran buenos, eran malos. Creo que también habría que hacer una evaluación ahí, que va a salir, por supuesto, con puntos a favor y por supuesto que con puntos en contra. O sea, eso fuera de ese tema, era no proponer una nueva agenda social a la sociedad, sino proponer lo del pasado, basándose seguramente en temas mercadotécnicos. Pues sí me parecía muy vacío y muy hueco. Entonces ahí está una gran respuesta del por qué mucha gente no fue ahí. Yo creo, porque además tampoco que respondía en gran parte a los candidatos y candidatas a diputados, al menos a nivel local, y yo creo que también estaba pues muy corto, quedaría a nivel federal, aunque pudiera hacer un esfuerzo, no les iba a alcanzar para decir vamos a regresar tal programa, vamos a hacer ahora tal cosa. La gente se da cuenta, hay mucha información ahora, tenemos que entender también que este proceso electoral y los que vienen ya están en una sociedad informada. O sea, ya no es una sociedad que no le llega, le llega al teléfono.
Vamos, la información les llega al teléfono y ellos pueden seleccionar lo que ven. No es una información que tú le obligues a ver y que prendan la tele y nada más vean 2 canales. Bueno, un ejemplo es este es un medio alternativo de comunicación y la gente si selecciona verlo, lo va a ver y aquí va a escuchar otras voces, otras cosas que a lo mejor no va a escuchar, por ejemplo, en Corte TV o a lo mejor sí, ¿no? O sea, estoy poniendo ejemplos sin tratar de hacer alusiones con fundamento crítico, ¿no? Sino más bien tratando de decir eso, sí. Posicionamientos. Está claro lo que ella plantea y lo que tú estás planteando. José Antonio, tu opinión sobre el tema, para que luego pasemos, creo, al tema del análisis de los partidos ya como tal, de lo que viene. Y yo sí nada más quisiera apuntar una cosa respecto a tanto a lo que ustedes dos están comentando. Realmente lo que pasa en México es que este es un sistema presidencialista. Y todos los presidentes de la República, del signo que sean, en diferentes etapas, siempre de alguna manera, pues han tenido en su estilo, el estilo de ahora es diferente, el de Andrés, pero en su estilo siempre la tendencia, si no diríamos propositiva o en todo caso o la tentación de utilizar el poder, porque al fin más, este también es una lucha por el poder. Creo que ahí tiene que haber también un equilibrio en evaluación y por supuesto la violencia, eso sí es condenable en todos los sentidos, claro. Y yo creo que es producto y es una responsabilidad de la sociedad, de los partidos, del gobierno, de todos los órdenes, precisamente tomar muy en cuenta este tema por lo que viene. Claro. Toño, sobre el tema. Gracias. Bueno, miren, primero yo admiro y aprecio mucho a Aide, incluso en otros momentos nos ha tocado trabajar juntos. Así es. Reconozco su capacidad, su talento, su congruencia y de verdad me siento contento de poder realizar esta mesa hoy con ella. Y con Carlos, pues no se diga, hay una relación de amistad de hace muchos años. ¿Por qué hago esta referencia? Porque quiero decir algo con todo respeto. A Carlos seguramente como militante panista y a mí como militante priista, en distintos momentos nos ha tocado defender lo indefendible. Y entiendo la postura, pero también me queda muy claro algo. Para este gobierno, para el Ejecutivo Federal, la más alta prioridad es la popularidad y los votos. Esa es la más alta prioridad. Y sí se han descuidado cosas muy graves. Se han descuidado cosas que lamentablemente nos están afectando a todos y que en el momento en que toda esta popularidad se dé cuenta que también está resultándole dañina a amplios sectores de la población, en ese momento quién sabe cómo vaya a ser el respaldo en votos a lo que está haciendo el Ejecutivo Federal. A mí me queda muy claro que se descuidaron muchísimas cosas. Me queda clarísimo que a nivel de gobierno federal no hay resultados objetivos, positivos, en ninguna o prácticamente en ninguna de las áreas de gobierno federal. Lo que estamos viviendo a nivel de inseguridad en el país, nos dijeron nunca más una masacre y hoy tenemos diario masacres, cuando menos eso nos están diciendo las noticias, en varios estados, muertos de 7, de 9, de 8, de 15, quemados, desaparecidos, y no hay una voz del Ejecutivo Federal que salga a hablar de ese tema. Nos dijeron que iba a crecer la economía y lamentablemente la economía está en condiciones pues muy difíciles. Nos dijeron que íbamos a tener unas empresas productivas del Estado que iban a ser altamente competitivas y nos estamos dando cuenta de todas las pérdidas diarias, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad. Nos dijeron que se iba a acabar la corrupción y obviamente no se ha acabado la corrupción, al contrario, ahora se disfraza con otros datos y se disfraza con algunas otras salidas que son pues cómodas, para el proyecto que se encabeza desde el Ejecutivo Federal. Nos dijeron muchas cosas, pero hay cosas que sí están afectando a la gente. Decisiones que por austeridad, que alguien atinadamente llamó austericidio, ¿no? Decisiones que por austeridad están matando a las personas. A ver, de repente al inicio de este gobierno federal se decide que se hagan compras consolidadas de todos los medicamentos a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya no podía comprar sus medicamentos el seguro, ni siquiera la Secretaría de Salud. Era a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Primer punto. Segundo, te peleas un pleito más con las farmacéuticas. Tercero, reduces los recursos
para la adquisición de medicamentos. 4, acusas a quienes antes compraban esos medicamentos, pero que finalmente llegaban de una manera eficiente o efectiva a quienes los necesitaban, de pues mal uso y de corrupción y una serie de cosas, y yo no veo a nadie en la cárcel, a ningún corrupto lo he visto en la cárcel, a ninguno. Y el discurso ya casi de 3 años, de que vamos a terminar con la corrupción y todo, bueno, pues yo no sé cómo le van a hacer, pero esas medidas sí están afectando a la gente. Hoy hay un problema gravísimo en el país con los niños que lamentablemente padecen cáncer, y pareciera que es más importante otra cosa, pareciera que es más importante ir a hacer una consulta pública ridícula, para ver si se enjuicia o no a quién sabe quién, porque además la pregunta no te dice ni a quién, ni qué cosa, ni siquiera habla de enjuiciar. Habla de sancionar las decisiones políticas tomadas en otro tiempo para beneficiar a las víctimas, algo así rarísimo, espantoso. Una consulta que va a costar muchísimo dinero, que obligó al INE a realizarla y que la va a realizar con eficacia, pero eso es lo importante hoy para el Ejecutivo Federal. Y hacer su campaña, y también es lo importante para Morena, estar en su campaña para promover, sal a votar por el sí, cuando hay niños que se están muriendo, cuando hay padres de familia que se están quejando, cuando se está atacando directamente a la libertad de expresión, cuando se pierde el tiempo del Ejecutivo Federal en una cosa que se inventó ayer, que era, dime quién es quién en las mentiras. O sea, es perder el tiempo. ¿Por qué dedicarle 20 minutos, media hora a una cosa tan absurda, por favor? ¿Que no tiene otra cosa importante que hacer el presidente de la República? Entonces, yo sí creo, de verdad, y lo digo convencido, que frente a la prioridad del presidente de la República, que es la popularidad y los votos, se descuidó todo lo demás. Y eso, tarde que temprano, de verdad, estoy convencido, la gente lo va a empezar a resentir. No queríamos que se regresara el Seguro Popular porque se regresara. Pues el problema es que la gente nos los decía en la campaña. Oiga, yo hace 3 años iba a parir a un hospital a cualquiera y no me costaba. Yo tenía medicamentos seguros, yo tenía la atención médica. No es que no me costara, sí te cuesta a través de los impuestos, pero vamos, no tenía yo que erogar nada. Hoy no existe el Seguro Popular y le está afectando a quienes menos tienen. El programa de las estancias infantiles, claro que le afectó a quienes menos tienen. El programa de todos, Prospera. No se trata de regresar al pasado, de ninguna manera. Se trata de definir prioridades claras en un esquema de gobierno que atienda y que cumpla, como lo dice Aide, que cumpla con la expectativa que la gente le dio a través de los votos. Interesante. No es debate, pero me gusta cómo plantea cada uno de ustedes y de sus posiciones, porque creo que esto es de altura. Es decir, al final de cuentas, creo que, como tú planteabas, el análisis político creo que es muy importante y sustituye al ataque personal o a la violencia, y eso creo que es fundamental en un sistema. Vamos para adelante, vamos, ya está el resultado. Morena no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados absoluta, es decir, la que pueda promover cambios constitucionales, aunque con sus aliados, ya habló el presidente que puede haber primor, ahorita te pregunto a ver qué opinas. En ese contexto, vamos, hay una configuración política. En los estados, bueno, el PRI perdió ¿cuántas gubernaturas? 8 gubernaturas. Yo creo que todos ganan y todos pierden. Ese es mi planteamiento. Pero ¿qué viene? A ver, están los partidos políticos, y me refiero a Morena, me refiero al PRI, al PAN, al PRD. Ya no hablo de los que van a desaparecer, porque pues ya, eso ya está en el pasado. Pero vamos, están a la altura de las circunstancias de lo que estos temas que ustedes están planteando, ¿se requieren soluciones? ¿Están los partidos? Yo veo más metido, por ejemplo, al PRI en sus pleitos internos de esto que acaba de suceder en el estacionamiento. Veo a Morena también, en un, no sé cómo te lo definiría, en un mare magnum de intereses, de contrastes, incluso de personalidades. Tú decías que esto no fue una elección de personalidades y te la creo, porque sí fue una tendencia en función de otras circunstancias, pero también qué tipo de personalidades están llegando a la Cámara o a los
congresos locales, a las presidencias municipales. Y el PAN tiene la posibilidad de ir para adelante con un discurso más coherente. Es decir, ¿están los partidos a la altura o qué se requiere en este momento? Porque vivimos un régimen de partidos. Lo otro sería irnos a la guerrilla, ¿no? Hacer cambios de otra naturaleza. Es decir, hay dos maneras de cambiar un sistema político. Uno es el de régimen de partidos democrático, que con todas sus veleidades y situaciones, yo sí creo que hemos avanzado en los conceptos democráticos. Pero, ¿qué pasa en sus partidos? Yo les pediría un análisis autocrítico, si me lo permiten decir así, de qué pasa en sus partidos. Empezamos con las damas. Gracias. Bueno, en Morena, la verdad es que Morena se distingue por ser partido movimiento. Entonces, hace rato comentaba Toño el tema de lo de la consulta, independientemente de la promoción que se haga de manera institucional, pues la mayoría de quienes militamos en Morena lo promovemos o se promueve, ¿no? Porque siempre hay una causa que está el partido planteando y es libre, de manera libre, cada quien elige si la promueve o no la promueve. Eso es importante. Ahora, yo creo que la sociedad está muy exigente en nuestro país. No solamente hablo de Oaxaca, sino hablo del país. Te lo digo, ya es una sociedad... Yo diría una parte de la sociedad, sí, ¿no? Perdón. Mucho más informada, pero ya es una sociedad mucho más informada y que las decisiones, si son a nuestro punto de vista correctas o incorrectas, que toman las urnas, pero las toman de una manera más consciente. Al grado tal que, a pesar de que en este proceso electoral que acaba de terminar hubo, porque sí lo hubo y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? De hecho hay denuncias que nosotros presentamos, pero independientemente de eso y fuera del tema de la pasión de la contienda, pues hubo el intento de seducir a través de prebendas, ¿no? De despensas, que le entraron todos, ¿eh? Por eso lo digo, o sea, de quien haya sido, digo, ahí las denuncias deben estar, yo estoy hablando de lo que me tocó a mí ver y de lo que me consta y de lo que fuimos a denunciar. A pesar de eso, en donde más se dieron estas cosas, de manera económica, menos se votó por esa opción, ¿sí? Porque la gente ya también se ofende, es decir, no toda la gente va en esa ola. Bueno, es lo que a mí me tocó ver y me puedo sentar contigo y estaría muy padre poderlo platicar a detalle para que podamos hacer ya ese análisis, porque a mí sí me sorprendió. De hecho, yo decía, bueno, pues es que aquí se dio esto por parte de otra Perdón que te interrumpa, sí. Pero por ejemplo, desde mi punto de vista, en la capital de Oaxaca, sí, en la presidencia municipal, fue una contienda entre las viejas mañas del viejo PRI con las nuevas mañas del nuevo PRI. Perdón. Ahí se las dejo. Bueno, gracias, ya que venga aquí el maestro Neri a platicar cómo estuvo, porque la verdad es que no me tocó estar en esta campaña, sí, yo estaba en mi distrito, ¿no? Sí. Bueno, entonces creo que tenemos que ser muy responsables, esto es importante ver, o sea, nada es para siempre. Entonces ahí coincido totalmente con Toño, ¿no? Entonces debemos ser muy conscientes quienes militamos en Morena de ser humildes y de entender que tenemos que estar, al menos desde este lado del partido, a la altura de la gente. ¿Qué pasa? Ningún partido nunca está a la altura de toda la sociedad en general. ¿Por qué? Pues porque no toda la sociedad en general va a estar a favor de un solo partido. Claro, o sea, hay una pluralidad que nos hace pensar distinto a los humanos, eso es natural. Entonces ningún partido va a estar a la expectativa. Pero creo que hay cosas que significan valores en los que sí puede coincidir la sociedad, como es a lo mejor la honestidad, no ser corruptos, poder combatir la desigualdad, tener un país más justo, más seguro, ¿no? Sin violencia, etcétera, etcétera, con acceso a los servicios básicos como son salud y vivienda, varias cosas que de manera esencial necesitamos. Y yo creo que más bien en las maneras de hacer llegar esto a las sociedades donde viene la parte de la visión diferente. Yo estoy segura que nadie en esta mesa quiere trabajar en contra de Oaxaca. Al contrario, todos en esta mesa estoy segura que queremos tener, en este caso, un Oaxaca mejor o un país mejor. ¿Qué pasa? Pues que los partidos al final del día son un elemento y un instrumento para llegar al poder, ¿no? Eso sí. Y que al final del día la sociedad por eso exige más. Y luego llega uno a hacer campaña y dice, pues es que los partidos les dimos nuestro voto y tienen que entender también como sociedad que no se trata de que por un voto se solucionan problemas individuales,
si no se solucionan problemas colectivos. Entonces, esta evolución que está teniendo la sociedad mexicana, creo que va a continuar y a cada quien nos va a poner en nuestro lugar, o nos pone ahorita y nos va a recomponer después, y tiene que ser así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que los actores que estamos dentro de los partidos políticos somos quienes tenemos que seguir trabajando para estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía. En el caso de Morena, con una votación tan alta, con una participación tan alta, pues creo que es una enorme responsabilidad, y nadie, ninguno de quienes hayamos ganado debemos sentir que tenemos para siempre un poder absoluto que la gente nos dio. No, es una confianza temporal que está a prueba, ¿sí?, de los resultados. Me gusta tu concepto. Espero que todos los morenistas piensen como tú. Toño, ¿qué pasa en el PRI? Yo también A ver. esperaría, de verdad, me gusta también cómo lo No, es que es en positivo, claro. y creo que eso Y es correcto. claro, es muy importante, Correcto. es muy importante. ¿Qué pasa en el PRI? verlo así. A ver, ¿por qué están peleando, man? A ver, antes del pleito, yo te diría una cosa. Para que llegáramos a este momento de nuestra democracia incipiente todavía, tuvieron que pasar muchas cosas que las hemos comentado muchas veces. Muchas vidas, mucha sangre, tiempo, esfuerzo, dinero, concertaciones. Tuvieron que pasar muchas cosas para que llegáramos a un esquema en donde la gente empezara a creer que con su voto iba a tomar una decisión respecto de quién lo representara, quién lo gobernara, en fin. Y yo creo que eso se está poniendo en riesgo hoy, lamentablemente. Llevamos 21 años de esta democracia en donde se empezó a creer que, un poco más, pero tal vez que el Instituto Nacional Electoral es un organismo con toda la confianza y la credibilidad ciudadana, y de repente hay que pegarle a donde más confía la gente. En todas las encuestas nos decían, el ejército es la institución más reconocida y con mayor credibilidad, ¿no? Luego el Instituto Nacional Electoral. Luego las iglesias, más o menos en ese orden venía la credibilidad de la gente. ¿Y a quién le pegas? ¿A quién le pegas todos los días desde la mañanera? Al ejército, por supuesto, porque ahora lo estás rebajando a convertirlo en una policía. Sobre todo con el último planteamiento que se está haciendo, que a mí me parece verdaderamente fuera de toda lógica, y que en ningún país del mundo, me parece, la policía civil está en manos de las Fuerzas Armadas, o del ejército concretamente. Hay que pegarle al otro órgano que tiene una alta credibilidad, que es el que organiza las elecciones, ¿no? Y hay que utilizar el tema de las iglesias un poco como para acomodarte en yo no miento, no robo, no engaño, no hago estas cosas, pero por dentro teniendo una actitud que francamente no es congruente. Pegándole a donde la gente cree. Entonces, ¿qué le queda a los partidos políticos? Porque la respuesta natural era vamos a recuperar las banderas de la sociedad y vamos a salir y vamos a buscarse los representantes de las demandas genuinas, auténticas de la gente. Pues sí, pero si pareciera que la intención es terminar con todo eso, y lo digo con toda claridad, a mí me queda, no tengo la menor duda de que si fuera por el presidente, habría que desaparecer todo lo demás, los órganos constitucionales autónomos, habría que desaparecer los otros dos poderes, ¿para qué me sirven? Es decir, en un extremo, pero todo parece indicar que hay que pegarle a las cosas que sí están funcionando, con argumentos que tampoco han sido sólidos, pero argumentos que sí apoya Morena, y aquí entro yo a la discusión del presidente nacional de Morena, que francamente me parece que está jugando un papel muy triste. Tan triste como lo jugaron los presidentes del PRI en su momento, en las épocas de aquel PRI. Entonces, del actual no. Yo creo que del actual no, y te voy a decir por qué. Porque finalmente estamos ya en una competencia en donde ganas o pierdes, y en donde hay que respetar esto que dice Aide, la decisión de la gente, que no es para siempre. Y eso, si alguien lo tiene claro, es precisamente el PRI. Yo sí creo que hay una intención de desbaratar esta incipiente democracia, porque no me conviene.
porque no me permite tomar mis propias decisiones como quisiera yo tomarlas, y porque yo no acepto ni críticas, ni comentarios, ni enjuiciamientos, ni acepto nada. No acepto que el Congreso vote algo en contra de lo que yo estoy proponiendo, no acepto que el Poder Judicial tome una resolución que afecte mi interés político, no acepto que los órganos constitucionales autónomos me exijan transparencia, me exijan información, me exijan resultados, y tampoco acepto con claridad que, por ejemplo, en el bastión de la izquierda que ha sido la Ciudad de México hoy, pues hayan tenido ese tipo de resultados. Y tan no lo acepto que entonces ahora tengo que buscarme un nuevo enemigo, que es la clase media, porque en las alcaldías de la Ciudad de México votó la clase media. Entonces hay que buscarse un nuevo enemigo y hay que buscarse un nuevo pretexto para justificar que la gente ahí no aceptó ese proyecto. ¿Qué está pasando entonces con los partidos? Yo creo que los partidos tienen que acercarse a la sociedad, tienen que acercarse a las causas de la gente, pero también se necesita tener una convicción de respeto y una convicción democrática desde la conducción del Estado mexicano. Pero también tendría que ser dentro de los partidos, por ¿no? supuesto. Porque al final de cuentas, a ver, lo que tú estás planteando a mí me parece que es una argumentación concreta, que a veces no ves en los partidos, a veces Claro. privilegian más otros conceptos que tienen que ver con los conflictos de interés que tienen los propios partidos, Claro. Toño. Y en ese sentido yo te diría, en mi partido hemos sufrido decepciones muy importantes. Hemos visto que estos pleitos, estas divisiones, estas confrontaciones internas, lo único que reflejan es el interés por los liderazgos o por los supuestos liderazgos y no por las causas de la gente. En ese sentido yo terminaría nada más diciendo, el conflicto interno del PRI debe resolverse con madurez, con responsabilidad y no con gritos y sombrerazos como lamentablemente lo estamos viendo. Me apena, me preocupa y me avergüenza que estemos viendo este tipo de espectáculo al interior de una organización política que le ha dado mucho también a este país. Sin duda. Concreto. Carlos. Yo creo que El PAN. El PAN tiene que, por supuesto, replantearse a partir del humanismo político, a partir de sus principios de doctrina, que es la centralidad de la persona humana, los nuevos retos del siglo XXI, ante un escenario de pluralidad y ante una defensa de la democracia, de las instituciones, de la constitucionalidad y de las libertades públicas. Es decir, no se trata de crear un nuevo partido, una nueva idea, sino se trata de proyectar en acciones concretas las ideas del humanismo político. A mí me parece que esa es una reflexión que tiene que hacerse al interior del partido para hacer atractivo el discurso. Es muy amplio, muy general, hasta cierto punto puede ser ambiguo hablar de dignidad de la persona humana, hablar de solidaridad, hablar de bien común, hablar de democracia, que me parece que son valores que no deben ser movidos en esta construcción de una propuesta política. Pero sí debemos pasar al área programática, que es, dentro de nuestra visión del respeto a la dignidad de la persona humana, las libertades públicas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que no me imponga, a la menos invasión. Ahí tenemos una diferencia fundamental, ideológica con Morena. No digo si es bueno o es malo, es lo que genera una pluralidad. Morena, el partido en el gobierno, la izquierda por su tradición, es altamente invasivo el Estado en la vida personal del individuo. O sea, te quiere controlar la educación, te quiere controlar lo que debe pensar, te quiere controlar inclusive tu subsistencia a través de subsidios. Nosotros no tenemos esa visión, nosotros somos más liberales en ese sentido y consideramos que debe haber la menor invasión posible para el máximo desarrollo de la personalidad en ese sentido. Entonces, solamente por poner un ejemplo, y de ahí tienes que ir construyendo una serie de políticas públicas propuestas que puedan generar un contraste. Es cierto, y aquí sí vale la pena ser autocrítico, nosotros puntualizamos en esta campaña un asunto de mostrar lo que consideramos no era correcto de parte del actual gobierno. Y se obtuvo una cierta renta política, una cierta votos, gente que está diciendo efectivamente no estoy de acuerdo y voy contigo, un poco lo que dice Aideu, quien dijo en un momento dado, a mí me gusta quedarme acá y está bien, esto es parte de la democracia. Pero ¿qué quiero decir en este sentido? Construimos una visión crítica hacia el actual estado de la presidencia, que da para mucho, ya Toño has mencionado algunas cosas, pero me parece que ahora autocríticamente tenemos que convertirnos en una alternativa de algo diferente a lo que se está planteando, y ahí es donde se tiene que hacer la reflexión, y ahí está el reto. A mí me parece que es lo que tenemos que hacer para presentar por qué no estoy de acuerdo en las políticas públicas que sigue y lo que estoy viendo. Me parece que nosotros sí vamos
por hablarle a esa clase media que el presidente desprecia, nosotros la vamos a defender porque hay una identidad. También creo que me parece que es importante acercarse más al centro, estar menos a la derecha, creo que el contacto que se ha tenido con el PRD, con el PRI, inclusive en un diálogo respetuoso, si lo hubiera, ojalá yo quisiera que los parlamentarios pudieran dialogar como contigo, Aide, porque la verdad, muchos compañeritos tuyos, la verdad es de que avientan la descalificación por delante y se evita la construcción que estás señalando, pero me parece que también hace falta una izquierda moderna, responsable y que se ocupe de la búsqueda de la de quitar las desigualdades y que permita generar un contraste y la posibilidad de estructurar acuerdos y políticas públicas para alterar esto, sin el paternalismo, sin un liberalismo, sino encontrando un punto de subsidiariedad, por ejemplo. A mí me parece que esos son los retos que tendrían que construirse en el Congreso y que lamentablemente no se ve muchas veces. Tal pareciera que se quiere establecer un diálogo para que hagas lo que yo diga y no se pretende establecer un diálogo para que podamos incluir lo que todos piensan. Esa es una diferencia sustancial. Pero voy a más todavía y atendiendo a esta parte. Sí hay que hacer una seria reflexión al interior. El partido, inclusive el PAN, tiene que retomar una proyección de esos principios, pero también tiene que retomar su vieja escuela de formación ciudadana, de formación política, porque efectivamente nos distinguíamos por ser un partido de cuadros. Y yo creo que donde Diego Fernández de Ceballos, candidato del 94, es el que sale a las redes sociales a poner el debate y armar esto, sí te tiene que llamar la atención en el sentido que algo te está faltando para generar nuevas voces, nuevos liderazgos. Digo, con todo el respeto que yo le tengo al jefe Diego y que es un máster, pero algo te está diciendo que tú como partido tienes que generar nuevos liderazgos y nuevas vocaciones con una nueva mentalidad y con una nueva forma de ver las cosas en el siglo XXI. Me parece que autocríticamente tenemos que hacerlo. Tenemos que rescatar esa parte de lo que dice. Si lo que tenemos ahí es un asunto de rescatar instituciones, tenemos que proyectar qué significa rescatar instituciones sin anclarte al pasado. Miren, una pregunta demoledora que nos hicieron en campaña fue esta. Ustedes dicen que estábamos peor que antes, y eso es cierto, estaban peor que antes. Y te acuerdas que lo comentamos, fue demoledora esa pregunta, ¿no? Entonces ustedes que nos proponen que volvamos a lo malo, pues ahí está el reto. O sea, no se trata de volver a lo malo porque estamos peor, se trata de que efectivamente generes una alternativa diferente, pero mejor, inclusive considerando, porque no es un asunto de buenos o malos, ángeles o demonios, intentar rescatar dentro de todo lo que el Estado mexicano tiene, todas las políticas públicas que tienen, y esto, una nueva manera de proyectar a las necesidades, a una clase media que está siendo vilipendiada, menospreciada y atacada, a instituciones que pretenden ser destruidas, una defensa constitucional que sin que signifique anclarse en el pasado, porque el derecho también es dinámico, y por supuesto rescatar principios y valores que de repente no ven, que los puedes decir, pero que no los ven en la congruencia y que tiene que ver con la formación de los cuadros. Y por supuesto, generar una apertura porque el panismo se ha cerrado mucho en su forma de mantener una estructura y una militancia tan cerrada que no permite la incorporación de otras ideas, otras formas en el marco de una doctrina. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer, ese es un reto que se tiene. Y desde luego hay que hacer cuestionamientos a dirigencias sin que eso signifique crucificarlas, simplemente qué dejamos de hacer, qué hicimos bien, qué hicimos mal para encontrar lo que tengamos que hacer. Si nosotros con madurez podemos hacer al interior del partido estas reflexiones y reconstruir, pues no queremos llegar, con todo respeto, a dar este tipo de espectáculos, no podemos dar canibalismos internos que tenemos dentro de todos los partidos, sino queremos generar una reflexión que permita ante todo convertirnos en una alternativa y aprender a caminar juntos, aunque pensemos diferente adentro, teniendo, por supuesto, el interés superior de la nación, convirtiéndonos en una alternativa y no ya solamente en una voz crítica que actualmente somos. La verdad es que qué interesante conversación. Ya llevamos 1 hora. Lo bueno es que eran 40 minutos. Habíamos dicho que... No, la verdad es que yo en algo sí coincido con ustedes y creo que tienen esa visión. La pluralidad es fundamental en un régimen democrático. Y yo sí creo que bien que los contrapesos siempre en un gobierno, en un régimen democrático, son fundamentales, ¿no? Es decir, y evidentemente eso eleva la calidad del debate. En verdad, ojalá sus partidos
y lo digo en la mejor de las lides, tengan gentes como ustedes tres, porque ustedes tienen un discurso propositivo, analítico, incluyente, el que están aquí planteando. Y eso es lo que alienta un régimen democrático que pueda tener mejores condiciones, evidentemente. Ya para terminar, viene la sucesión en Oaxaca. ¿Ya tienen candidato o candidata? Porque está ahí el tema en el tintero, bueno, ya no en el tintero, en todos los medios, a ver que Morena, que si la senadora Har, que si Salomón. ¿Lo primero género o no? ¿Mandé? Lo primero género. Lo primero ¿o no? género, ¿no? Exacto, ¿no? Eso tendrán que definirlo. Porque cambia las circunstancias. No, claro. Que en lo personal, A mí me encantaría un tiro entre mujeres. ¿Perdón? A mí me encantaría ver un tiro entre mujeres. ¿Un tiro entre mujeres? Sí. Órale, ¿cómo ves? antoja. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero, para acabar de cerrar la idea de la ronda anterior, es esto, y creo que sirve para lo que viene. La gente castiga o premia a los partidos si los siente conectados o desconectados de su realidad. Eso es algo muy importante que debemos tener siempre presentes, ¿no? Los actores políticos, indistintamente Claro. de dónde milites. Segundo, si viene ya el proceso electoral aquí en Oaxaca, bueno, son 6 estados más bien en el país donde Sí, se van a elegir gobernadores, entonces seguramente por el tema de la paridad van a ser 3 mujeres y 3 hombres obligatoriamente, ¿no? Digo, en el caso de esta elección que terminó, Morena sí hizo eso, o sea, al final del día no era como obligatorio, no todos cumplieron con esta parte de ser mitad y mitad, ¿no? O sea, sí hubo un rezago, no lo digo como crítica, sino la verdad es que así pasó. ¿Por qué? Pues no era obligatorio. porque no era obligatorio, y ahorita, porque no guarde esa obligatoriedad, seguramente Morena va a procurar que sean 3 mujeres y 3 hombres. En el caso de Oaxaca, como en el caso del resto de los estados, al menos en el caso de Morena, el proceso de selección pues va a pasar primero por una emisión de convocatoria. En esta convocatoria van a venir las reglas de quienes pueden participar. Te pongo el ejemplo, en el caso de este proceso que pasó, se abrió un sistema y había ahí anotados priistas, panistas, periodistas, de todo lo que quieras, para poder buscar ser hubo quienes se anotaron en 5 rubros, de Morena, ¿no? sí. Es lo que dicen, para ¿no? poder ser candidato o candidata de Morena, ¿no? Okay. Digo, había esta parte, por eso es que tú sabes, no es que se supiera, porque la lista nunca la vimos, sino la tenía el Comité Estatal, el Comité Nacional, pero cualquiera se podía registrar ahí, como externo o interno. Ahora, en esta convocatoria se va a marcar la regla de cómo va a ser. Y yo creo que ahí todavía no se va a definir género, se va seguramente a proponer el mecanismo de encuesta, que es un mecanismo que siempre se utiliza y que especialmente para el tema de las gubernaturas es el mecanismo por excelencia para poder seleccionar, en nuestro caso, al candidato o la candidata. Hay militantes, no militantes en Morena también, que tienen a lo mejor un cargo de representación popular ahorita, como es el caso, pues obviamente en la palestra los primeros que vemos son... ¿Tú aspirarías? No, yo no aspiraría a ser, ahorita todavía no. Yo Pero creo algún día, a todos nos gustaría, a todos los que participamos en la política en Oaxaca, para eso se participa, claro que nos ¿no? gustaría gobernar nuestro estado, tenemos una visión que nos gustaría compartir y a lo mejor pues llevar, pero ahora, bueno, hay ya personajes que están en Morena, hombres y mujeres, que seguramente van a levantar la mano para participar, y ahí pues va a ser interesante, y tienen razón, primero definir género, ¿no? Y eso va a depender de la competitividad que salga en las encuestas con el resto de los estados, porque son solo 6 pero fíjate estados. que yo en ese tema del género, perdón, y yo tengo un gran respeto por la mujer, sin duda, y creo que los espacios que ha conquistado desde que se conquistó el siglo pasado en los 50 el voto son válidos, y creo que sin duda la mujer está jugando un papel determinante en la vida política del país. En todo eso coincido, en el respeto a sus derechos humanos, a su participación, pero creo que hay determinados procesos en donde el género no debería, desde mi punto de vista, ser lo prioritario. Pues sí, para mí sería, si hay 6 mujeres excelentes para gobernar en los estados, que participen 6 mujeres por un partido, que todas sean mujeres, o haya otro tipo de equilibrios. Perdón, es una visión personal, pero independientemente de ello. Ok, primero el género. Ese va a ir, la definición. Pero ya aún así vamos a suponer que ya va caminando ese tema. Pero a ver, Morena, Salomón,
La senadora senadora, Susana. perdón, primero a las damas, ya la había mencionado Sí. en mi descargo. Susana, está Bueno, Flavio dijo que también levantaba la mano. Flavio también levantó la Sí, mano, ¿ya? ya. Bueno, está bien. Sí, quería. Está Héctor Sánchez, lo acaba de comentar, que También va a Héctor Sánchez ya se postuló para ser precandidato. Este otro compañero que maneja los temas indígenas, Adelfo Regino, ¿no? Adelfo Regino. Entonces, Director del ISSSTE. el Luis director Antonio, del ¿no? ISSSTE, Acaba también. Luis Ya Antonio también, ya se Luis apuntó. Antonio. Ahí está el Dice, tema. sí. Y por el Sí, PAN, Oye, ya no hay tantos tapados ahora. ya, no, es que ya Sí, ahora, no hay misterio. antes era el que se mueve, no sale en la foto. Ahora hay que moverse para por lo menos salir, pero en la de atrás, ¿no? Claro. En el PAN, Oaxaca, ¿quién pudieran ser candidatos a gobernador? Del PAN, independientemente de las alianzas que vayan a tejer. Yo creo que hay distintos actores y actoras. y mujeres, claro que sí, que Nombres, pueden nombres, estar acá. nombres. No, pues a mí no me toca darlos todavía. ¿Por qué? Bueno, todavía. A ver, mira. Porque Soy qué un tal, provocador, Porque qué perdón, tal ¿eh? que me descarte. Te voy a decir. Pues órale, Pero que no ves que ahorita ya si apúntate. es de apuntarse, ya no es de... ya No, es de no, porque si moverse. te digo que no me van a decir hipócrita, y si les digo que sí, me van a decir actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, es en esta vez. A ver, yo creo que, mira, primeramente, dijera Aide, cerrando la reflexión anterior, ¿no? Sí es cierto, en democracia ese premio se castiga a la persona, pero también hay que revisar un fenómeno importante que se está dando en México. Y hay que revisar, donde el ciudadano necesita más del gobierno, vota por cierta preferencia. Y donde el gobierno es el que necesita del ciudadano, es donde más le rinde cuentas, tiene otra preferencia. Eso es un tema importante. Y eso trae como consecuencia incentivos perversos de mantener pobreza y dependencia a cambio de votos electorales. Ok, Y eso pero es ese algo es con el lo que de otro estamos. debate. Ya Pero bueno, está cerrado. es que quiero voltear el tema de la gobernatura. No quiero. No, bueno, a ver, tenemos cuadros en mujeres, está, por ejemplo, la propia presidenta Nati Díaz, por supuesto, si queremos tener conste aclaro, es una opinión personal Sí, para que sí. no me crucifiquen ahí Sí, en el sí, partido. sí, sí. Por supuesto que está Eufrosina en un momento dado. Pero ya es pudiera ser priista. una cuestión, pues pero también fuimos en alianza, ¿cuál es el problema? Ya del estás PAN. previendo otra alianza. No sé, Vaya. puede ser Ah, una ya, coyuntura, para allá, ¿no? para allá. Puede ser una coyuntura, ahí tienes, por ejemplo, dos mujeres que están ahí que pueden realizarlo, ¿no? Y de hombres, pues también hay otros, los hombres que digan otros. Yo no Claro. dijera aquel, yo no me descarto. Yo creo que también esta chica que quería participar en la candidatura a presidente municipal, que es diputada federal. Ale puede apuntar A en su Alejandra, momento ¿no? dado, También puede ser, pudiera ahí están apuntarse. algunas posibilidades. Hombres, pues está, evidentemente, pensaríamos en abrir la posibilidad de una candidatura ciudadana, eso Ya. también nosotros Está lo Carlos Moreno, pensaríamos. por supuesto. Por supuesto que también es un... Digo, un- no lo un dijiste cual- tú, lo dijera dije que, yo. ¿quién soy yo para negarme lo que el pueblo me está pidiendo? Entonces, yo no puedo contradecirlo, y en esa parte, claro que estamos ahí. Pero ojo, antes de hablar de nombres, creo que el PAN, y ahí sí vale la pena decirlo por el tema que se hablan de cuestiones, el PAN tiene que hacer una seria reflexión profunda. ¿Qué sucedió ahorita? Andamos en un porcentaje donde en el caso Oaxaca, no hablo a nivel nacional, en el caso Oaxaca creo que no obtuvimos los resultados que hubiésemos. Creció querido. más el PRI, ¿no? Sí. Electoralmente. O sí. sea, electoralmente el PRI se mantiene, nosotros vamos a la baja. Creció en su votación. Es decir, Creció. sí, nosotros tenemos En los una, distritos. nosotros No, pero ya tenemos en a la global, baja. en global. En global recuperamos algunos municipios importantes como Guajuapan, no logramos la capital, por ejemplo, no tuvimos la expectativa de los distritos electorales que tuvimos, no tuvimos los federales que hubiéramos pensado que íbamos a ganar, sin embargo pasamos de 1 a 2 diputados, en fin, hay una serie de luces y sombras, pros y contras que se están señalando, que obligan a hacer un planteamiento diferente en una coyuntura. Si de verdad hay una auténtica posibilidad de encontrar el PAN va a tener un dilema, realmente, que no se trata de ir juntos para que no gane Morena, se trata, si hay verdaderamente la construcción de un proyecto que pueda ser, como ya se señaló, que contraste entre no una continuidad, ojo, no hablaríamos de una continuidad del actual gobierno, porque no estamos convencidos de lo que está haciendo del todo. Pero si con el PRI y con otras fuerzas políticas podemos construir una alternativa de gobierno diferente, importante, a lo que puede ser la continuidad de gobierno o la alternativa Morena, y lo podemos construir ellos con el PRI, con el PRD o con cualquier otro, creo que podemos estar en una posibilidad de hacerlo. O el otro dilema es,
A pesar de eso, o a pesar de lo que estamos haciendo, apostamos por nosotros mismos, más allá de la dificultad que tengamos para poder enfrentar una competencia solos, pensando en que las alianzas nos están costando más de lo que nos están dando y tenemos que ir a un reposicionamiento previendo el 24. Eso yo lo dejaría ahí como lo que se tiene que plantear en la mesa antes de tomar una decisión en el partido, y bueno, de ahí los nombres están allá, ¿no? Y desde luego, por supuesto Incluimos que, a Carlos Moreno. pues, que ya te dije quién soy yo para para contrariar al pueblo ¿no? que se expone, ¿no? Ah, muy bien, oiga, qué buena mesa, ¿eh? Hay Sí, que repetirlo muy rico, otro ¿no? día, ¿eh? Es decir, si algún día dejan la política, los puedo invitar a los medios de comunicación. Oye, Toño, Si no me dan la candidatura. si no te dan la candidatura. Hace algunos días hicimos un programa con Alfredo Martínez de Aguilar, que también está aquí en Regeneración, que hace Detrás de la Noticia. Estuvo Cipriano Flores, estuvo nuestro amigo Jorge González Ilescas y tu servidor. Y entonces salió el tema también ¿no? Porque ya está de moda. Pues, Salió el tema. Yo no creo que haya salido, yo creo que... Sacaron el tema, que no es lo mismo. Salió el tema. Yo dije, a ver, yo en el PRI veo 4 nombres de entrada. 2 mujeres, 2 damas. La señora Ivette Morán, que entiendo que tiene un muy buen nivel de aceptación en su trabajo, así por lo menos es lo que yo he conocido de estadísticas que me han compartido, y probablemente Mariana Benítez, que ahora va a la Cámara de Diputados. Y dentro del contexto masculino, diríamos, de género, yo dije Eviel Pérez Magaña, que he escuchado quiere repetir, y José Antonio Hernández Fraguas, que independientemente del resultado actual, desde mi punto de vista y es mi opinión, sigue siendo un personaje y sigue siendo un cuadro destacado, independiente, con mucha presencia del PRI, ¿no? Luego Jorge apuntó a Avilés, que también va a ser diputado. Sí. ¿Qué onda? Esta última parte que dijo Raúl, por favor, la ponen así con... No, no lo de Avilés, no lo de Avilés. A ver, yo quiero hacer un comentario muy rápido. A ver, el género o esta obligación de la paridad y de la igualdad no obliga a los estados, obliga a los partidos. Y entonces es muy probable que pudiéramos tener un hombre contra una mujer, Así es. ¿no? O un hombre contra 2 mujeres, o en fin, ¿no? Porque no quiere decir que necesariamente todos los partidos, o todas las alianzas, está claro. tuvieran que sacar un candidato o candidata, ¿no? Sí. No, obliga a los partidos o a las alianzas. El partido o la alianza deberá de escoger 3 hombres y 3 mujeres. Eso sí es obligado. Que ahí hay un tema, por ejemplo, si por ejemplo vamos a ver si repite la alianza PRI, PAN, PRD aquí, por decir algo, o en otro estado, y en otro estado Pero, por más ejemplo, diferente. Aguascalientes está cantadito, Tere Jiménez mujer. Exacto, ¿no? Ahí Entonces está. puede ser Entonces, diferente, ya pero hay puede una romper cuestión los de- equilibrios. Exacto. Exactamente, entonces Exacto. habría que ver. Yo por eso en ese sentido creo que vale mucho la pena esperar No, a que se consolide nuevamente esta alianza. Yo sí le apuesto a la alianza y ampliar incluso la alianza. Construir un proyecto, construir lógicamente un discurso, porque la verdad le entramos a la alianza medio Bueno, pero en tú frío. estarías de acuerdo en ser candidato a gobernador. Sí, por supuesto, lo he querido ser en otras ocasiones. ¿Por qué ahora no? Tú eres la única que dices que te vas a esperar, ¿eh? Pues es que sí. Pues que tienen cargo. ¿Y por qué no le entra? Yo apenas voy empezando, es mi primera experiencia. Pero ¿cuándo de ¿cuándo pedir toma el voto? posesión la diputación? En noviembre, el 13 ¿no? de Septiembre. noviembre. No, ¿noviembre? Aquí en Sí, Oaxaca en Yo lo noviembre. entiendo, te diré que si en el caso yo fuera también diputado electo, yo diría, no, yo tengo un cargo, una responsabilidad, Claro. voy a abocarme a ella. Es Pero muy si común que el la pueblo demos. te lo pide, Pues es que ya sería mucha cuestión, tendríamos me que dicen ir. que el presidente municipal electo de Oaxaca ya el pueblo le está pidiendo que sea candidato Dios de mío, Morena. pues es que, pues, ahí está. ¿Y qué sacrificio va a No, ser? pues sí, terrible. sacrificado. ¿no? Eso en el viejo PRI se llamaba ya se alocó. Bueno, pues vamos al tema, Toño. A ver, muy rápido. Yo creo que hay que construir una gran alianza, no en contra de Morena, sino una gran alianza con un gran discurso Claro. y con un proyecto. Con un proyecto, porque lo que nos faltó, te decía, le entramos a esta alianza PAN-PRI-PRD en frío,
no nos conocíamos, no sabíamos ni qué onda, era bien difícil. ¿No habían ido nunca PRI-PAN juntos? No, nunca. Nunca. No, ¿verdad? Nunca. Habían ido PAN-PRD. PAN-PRD, PAN-PRD, Movimiento que- Ciudadano. Y que no les resultó en la presidencial. A mí me pareció muy... No, fue una alianza, hay que decirlo, la del 18 fue una alianza de cartón. Y creo que no... Fue una alianza de cartón realmente no la del funcionó. 18. Y Bueno, aquí en muchos casos, perdón, porque, Toño, no, adelante. porque no se construyó un proyecto Así que es. nos permita definir también, pues, qué cosa va a cuerpar a una candidatura, ¿no? Y cómo lo vas a cuerpar desde las distintas visiones que tiene cada uno de los partidos, pero también con un discurso central, con una posición lógica que sí sea atractiva, que pueda acercarse más a la gente y que pueda ser competitiva, claramente competitiva. En ese sentido, yo creo que los nombres que has puesto pueden surgir otros. Yo le apostaría, sí, por supuesto, a una propuesta más ciudadana, mucho más ciudadana, que pudiera tener una cercanía y un alcance mayor, pero un poco pensando en este esquema que tienen los partidos políticos modernos. Ya no tanta militancia, ya no tanta estructura, ya no tanto aparato, más bien construyamos una propuesta de gobierno y veamos a partir de esa propuesta de gobierno quién puede encabezarla, porque reúne los requisitos, porque tiene las características y el perfil adecuado para poder encabezar una contienda, y en ese sentido pues esperar. Pero yo le apostaría en este caso concreto para el 22 desde ahora, y esto se lo digo a Carlos Moreno, que empujemos la construcción y la consolidación de una alianza, pero una alianza en serio, ¿no? No una alianza electorera, que lamentablemente creo que nos pasó. Una alianza por sumar votos, pues ¿cuántos votos me da el PAN? Pues los sumo y me los echo a la bolsa. Creo que no es eso, una alianza para construir un proyecto de gobierno, y en ese sentido, pues seguir caminando, invitar a otros más, a otras fuerzas que no encuentran cabida en Morena, que finalmente será sin duda quien encabece otra posible alianza con PT y Verde, que parece ser que esa es indisoluble, que es indisoluble, ¿sí? pero bueno, construir un proyecto, y en ese sentido, primero plan de gobierno, primero discurso, primero propuesta, y luego pensar en quién. Y fíjense lo puede que son las encabezar. cosas. Y yo he sostenido siempre que no hay dos procesos electorales iguales. No, Ah, nunca, por supuesto. nunca. Todas las condiciones cambian. Es decir, yo te pondría dos ejemplos. Y esto no lo comenté hace rato cuando estábamos hablando del 88 y la izquierda que recupera, que gobierna durante tanto tiempo el Distrito Federal. Pero después del 88, en el 91, Se cae el PRD. el y PR, el sí, PRI la sube izquierda brutal. se cae. Y yo me recuerdo que Marcelo Ebrard iba en el primer lugar de la lista pluri para la Asamblea del Distrito Federal, porque era el hombre de confianza de Manuel Camacho. Claro. Y el PRI gana todo Así después es. del 88. Y a ver, 2006, 2007 en Oaxaca, Sí, Claro. después de todo el tema del conflicto del 2006, Sí. pues todo el mundo pensaba que el PRI se lo iba así. Me acuerdo. no, recupera todo el 2007. ¿Quién iba? No, entró Jorge Franco, Jorge que era el Franco iba número el uno en la número pluri. uno, que iba para líder del Congreso. Porque se ganaron los 25 distritos. Así es. Ganaron todo. Entonces, no hay, ojo, Sí. no hay que confiarse, ¿eh? No, Y en nunca. el 2000, y ojo, Ya lo y dijiste. después de ese 2007, donde efectivamente el PRD había llevado todo en el 2006, en el 2009 por también coyunturas, ¿no? Y en el 2009 el PAN pasa a ser segunda fuerza política en el estado, ¿no? Sí. No sé si por el presidente Sí. estatal que tenían, pero algo a lo mejor Que tuvo no que quiero ver. decir que se va a hacer Entonces, en esa parte, no, pero finalmente eso que dices es importante, porque ahí se hizo un planteamiento en el cual si teníamos un resultado determinado buscábamos ir solos. Sí. Pero si llegábamos a tener un resultado como el que se dio, sí segunda fuerza, pero no lo suficiente, hicimos un planteamiento de coalición donde ya hay una experiencia ahí que nos tiene que ayudar, lo que dice Toño es importante, a pensar en gobernar, no solo ganar. Claro. Ya tenemos una experiencia de saber ganar una elección en coalición. Lo mismo no nos terminó de resultar en 2004. En 2010 construimos primero el proyecto, a pesar de que era muy fuerte el candidato en principio, y eso fue lo que metimos, pero no se construyó un efectivo plan de gobierno para hacer una transición democrática. Claro. Y yo creo que ese es uno de los pendientes que se tienen, y yo creo que al margen de lo que se tiene, hay una profunda necesidad de generar una verdadera transición democrática en Oaxaca, que es distinta a la alternancia que ya la tenemos. La alternancia en el gobierno ya la tenemos, ha gobernado una alianza, está gobernando ahorita el PRI,
Yo no sé si Morena pueda o no ganar, es cierto, cada cuestión es diferente, diferente, pero lo que sí es importante es que, ojo, lo que nos lleva es que hay distintos actores y fuerzas políticas aparentemente tan disímbolas, pero que no hemos encontrado realmente los puntos de inflexión para generar desarrollo, para generar un nuevo pacto con las comunidades indígenas, para generar el tema de la paridad auténtica y respeto a la mujer, el tema de disminuir los índices de jóvenes, vigilancia, el los tema de hablarle a los emprendedores, jóvenes, el sí. tema del fortalecimiento El medio ambiente. del orden municipal, el cuidado del medio ambiente, Oigan, una agenda ya que te pónganse a permite. trabajar, ¿no? Déjame, Pues aquí la diputada, yo nomás estoy ahí déjame de... matar el orgullo de Fue Carlos. diputado, sí, claro. Déjame matar el orgullo de Carlos. En este distrito local federal, hasta hace muy poco, la más alta votación que se había obtenido fue en el 94. Seguramente por el candidato y por quien era entonces presidente del PRI. Pues sí, Tu servidor. era antes del 2000. Por eso las mujeres vamos a acabar gobernando el mundo, porque no nos gana el ego. Eso. Oye, Buena No nos gana el ego. Oigan, gracias por esta mesa. De veras, yo creo que esas son las cosas que hay que hacer y les propongo que convoquemos en un Claro que sí. relativo tiempo, ¿te Claro, parece? con mucho gusto. Para seguir platicando, porque, a ver, la política como la vida no es una foto fija. No, Claro. ¿Estás de acuerdo? por supuesto. Es decir, hoy es hoy, bueno, en nada, mano. Es decir, Es dinámica. ni la política, ni las condiciones familiares, ni en el amor, mano. Nada es lo mismo, todo cambia, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes. Les agradezco mucho su presencia en este espacio. Este es su casa, es Gracias. una casa de pluralidad, regeneración, es regeneración pluralidad. Y así nos vamos a mantener porque creo que tenemos que elevar el nivel de la discusión y el del debate. Algo Yo que- quisiera preguntarte tu opinión respecto al proceso municipal electoral. ya lo dije, una competencia entre el viejo Un gran PRI candidato. y el nuevo PRI. Perdón, ahí difiero un poco contigo en cuanto, porque cada elección tiene sus circunstancias especiales. claro. No dudo que tu planteamiento de ver proyecto frente a proyecto sea válido. En el caso de la elección municipal, para mí no fue proyecto contra proyecto. Hay Fue- circunstancias, ahí sí quiero aportar algo y perdón que interrumpa. Hay elecciones muy específicas, es decir, cuando es una presidencia municipal, ¿no? Que son el primer contacto social con la gente, cuando es una gubernatura, por supuesto que el candidato o candidata pesa muchísimo, ¿no? O sea, una cosa es de que a lo mejor un partido pueda ganar y otra cosa es de que pueda subir la votación o que incluso pueda bajar. Como decía, sí hay candidatos que suman y hay candidatos que restan, y yo al menos siempre he tenido opinión en ese sentido. Perdón, me voy a externar aquí mi opinión respecto a la parte, siempre que propone el PRI parece que no hay alguien más, ¿no? Y lo digo con mucho respeto. Y había como una especie de mito que si llegaba X personaje iba como a arrasar la ciudad, como si fueran dueños de la ciudad, y la verdad es que la gente tiene su valoración y su evaluación, y pues era un mito. Creo que el mismo candidato que pusieron ahora Ahora sí coincidimos. es el que pusieron en 2000, ¿cuándo ganó? Bueno, ¿cuándo estaba por ganar Paco Reyes? 2013. No, pero a En ver, 2013, pero y era también Paco ahí Reyes era un candidato. difiero un poco contigo, porque de alguna manera yo estaba siendo por tercera vez candidato a presidente municipal. Ah, es Ahora ya cierto. me tocó a mí, ya Cierto. me pegó en el corazón. man. No, pero no lo dije no lo dije ya por ti. lo sé, hombre, estoy bromeando. Pero a lo que voy es que la verdad, en este caso de la elección municipal, las mismas mañas y los mismos vicios del pasado fueron los que se privilegiaron tanto por Morena como por el PRI. Lo digo con toda No, claridad. pero hay un fenómeno Punto. también que es importante, el fenómeno marca. Entiendo que, como No, ya y lo obviamente dijo, se fueron con la marca de la Morena. marca se ha consolidado fuerte No, pero y es sin complicado duda. ganarle. Es No, complejo no, ganarle. por supuesto, que ¿No? Oaxaca es morena en este momento. ¿no? Por todas las razones eso que existan. coincido, no hay discusión. Pero vamos, me preguntaste de la elección municipal. ¿no? Es decir, Pues en tú mi nos ca- provocas y nos provocas y nadie Pues te puede sí. provocar. en mi casilla, cuando fui a votar ahí en Doblado, mano, en la Merced, mi barrio, Ajá. ¿no? Nuestro barrio. Donde yo nací, iba yo ahí, fui acólito en la Merced, cabrón. Con el padre Villegas. No, con el padre Miguel. Miguel, con sí, el de José la Ciudad de los Miguel. Niños, sí. Yo me aventaba Osorio. el tanto nervo, no, mi José Miguel Pérez García, el fundador de la Ciudad de los Niños. sí. ¿Sabes dónde me puse? Bueno, no me puse, pero probé la primera copa de vino
En la sacristía de la Merced, cabrón. Esta es una confesión que, perdón. Bueno, pero vamos, en mi casilla, maestro, enfrente de la casilla, en la sombrita, 2 hileras de sillas. Unas, y porque fui a preguntar y las fui a saludar. Una, militantes de tu partido, con alianza con tu partido y con mi ex partido, y del otro lado de tu partido, con sus listas, caro, checando. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que crecer, estoy de acuerdo que son contrastes, no discuto la presencia de Morena en Oaxaca. En lo personal, yo tengo un respeto por el presidente porque compartí con él muchos espacios políticos en momentos estelares del PRD, cuando el PRD fue otra cosa. Estás más que invitado a estar en Morena, Raúl. Lo que soy. Gracias. Gracias. Pero vamos. Pero no me va a decir. No, yo respeto mucho a Andrés Manuel, Sí. independientemente de que también cuestionamos desde el punto de vista del análisis políticas públicas, Claro. porque ese es el debate, ¿no? Claro. Pero vamos, pero ese es el hecho. Entonces, qué bueno que haya actores políticos como ustedes que eleven el nivel del debate político. Y lo que viene, conviene. Gracias. ¿Algo que quieras agregar para terminar? No, nada más dar las gracias por la invitación. Fue un gusto haber estado aquí con Toño, con Carlos, contigo. Gracias al equipo de producción excelente que tienes y esperamos saludarnos aquí próximamente. Mi querido Carlos. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Raúl. Pues, desde luego, una extraordinaria oportunidad compartir con Aide, con Toño, amigo de mucho tiempo, y desde luego también agradecer no solamente al equipo de producción, sino a toda la ciudadanía que nos sigue a través de esta red social. Muchas gracias. Y aquí seguiremos continuando, como decimos los panistas. Toño. Gracias, Raúl, nuevamente por esta oportunidad. Me parece que fue una reunión interesante. Echamos hora y media. Sí, hora y media. ¿De dónde sacamos tantas cosas? No, 45 muchas gracias. minutos. Gracias, Aide, de verdad, gracias. Es un honor y sabes que te aprecio y que Gracias, quiero. es recíproco. Gracias, Carlos, también. Raúl, gracias por la oportunidad. Gracias a Regeneración, que sigue creciendo gracias a este equipazo que tienen aquí en la producción. Así que gracias a todos. Gracias. Amigas, amigos, ya saben, aquí está Regeneración, sin censura. Nos vemos pronto. Y bueno, como diría John Lennon, sean soñadores, lo que viene conviene. Buenas tardes.